o te vas al cuarto de invitados o te largas, dijo mi madre para darle mi cuarto a mi hermano. Mejor si te vas mañana, añadió él. Me fui. Una semana después, el pánico, ¿ella miente? Mamá, dime que miente, gritaba. Mi nombre es Romina, tengo 34 años y soy arquitecta de software. Mi vida, o al menos la vida que conocía, se fracturó un domingo por la noche, bajo la luz amarillenta del comedor de la casa de mis padres en Coyoacán. El aire olía a pozole, la receta secreta de mi madre que usualmente traía consigo una sensación de hogar y calidez. Pero esa noche, el aroma se sentía pesado, casi sofocante, como el preludio de una tormenta. Estábamos todos sentados a la mesa. Mi padre, Lázaro, un hombre de 65 años cuya espalda se había encorvado no solo por la edad, sino por el peso de decepciones que nunca admitiría en voz alta. Mi madre, Silvana, de 62, moviéndose con esa falsa diligencia de quien intenta mantener una paz que ya no existe. Y frente a mí, mi hermano Darío, 2 años menor que yo, con esa sonrisa de superioridad que nunca lo abandonaba, incluso cuando no tenía ni un peso en el bolsillo. A su lado, su nueva novia, Fabiana, una mujer cuyo valor parecía estar medido en los logos que vestía y el brillo de su manicura. Habían llegado hacía una semana con 2 maletas y la promesa de que sería, solo por un tiempito, mientras un gran negocio se concreta. Yo sabía lo que eso significaba. Significaba que otro de los sueños de grandeza de Darío se había estrellado, y como siempre, la red de seguridad familiar estaba ahí para atraparlo. Lo que no esperaba es que para tejer su red, necesitaran deshacer la mía. El silencio en la mesa era denso. Yo había intentado iniciar una conversación sobre mi último proyecto en el trabajo, un sistema complejo para una empresa multinacional, pero las miradas se desviaron, desinteresadas. Mis logros siempre habían sido así en esta casa, abstractos, incomprensibles, y por lo tanto, irrelevantes. Fue mi madre quien rompió el silencio. Dejó su cuchara a un lado del plato con una delicadeza ensayada y me miró. No me miró a los ojos, sino a un punto fijo sobre mi hombro. Romina, empezó, su voz tan suave como el terciopelo, pero con un filo helado debajo. Tu hermano y Fabiana necesitan un espacio adecuado para empezar su futuro. Para construir sus sueños. Asentí lentamente, sin entender a dónde quería llegar. Claro, mamá. Pueden usar el cuarto de invitados el tiempo que necesiten. Una pequeña sonrisa, casi imperceptible y llena de lástima, se dibujó en sus labios. El cuarto de invitados es muy pequeño, hija. No tiene la energía correcta. Fabiana dice que el espacio vital es clave para la mentalidad de abundancia. Sentí un nudo en el estómago. Fabiana, la life coach de Instagram, había estado llenando la cabeza de mis padres con esa basura pseudocientífica desde que llegó. Darío necesita un estudio, continuó mi madre, su voz adquiriendo una firmeza que rara vez usaba conmigo. Un lugar donde pueda concentrarse, visualizar su éxito. Y tu cuarto es el más grande, el que tiene mejor luz. El pozole en mi estómago se convirtió en una piedra. Levanté la vista y miré a mi padre. Lázaro se encogió de hombros, evitando mi mirada, y se concentró en desmenuzar un trozo de carne en su plato como si fuera la tarea más importante del mundo. Su silencio era un grito de complicidad. Mi voz salió como un susurro. ¿Quieren que me mude de mi cuarto? Darío soltó una risita. Ay, hermanita, no seas tan dramática. No es para siempre. Pero fue la siguiente frase de mi madre la que detuvo el tiempo. La que se grabó en mi memoria con la precisión de un bisturí. Puedes tomar el cuarto de invitados, dijo, finalmente mirándome, sus ojos fríos y distantes. O te vas. Te buscas un lugar. Después de todo, casi nunca estás en casa con ese trabajo tuyo. Su tono era casual, como si estuviera decidiendo qué ropa poner a lavar. El tenedor se me resbaló de los dedos y cayó sobre el plato con un ruido metálico que resonó en el silencio mortal. ¿O te vas? ¿Así de simple? Así de fácil me borraban de la ecuación, de la casa que yo había sostenido sobre mis hombros durante años. Darío, viendo mi expresión de shock, decidió añadir su toque de crueldad.
se inclinó hacia adelante, con una sonrisa alegre y maliciosa, y dijo, mejor si te vas mañana. Necesitamos empezar a instalar nuestras cosas lo antes posible. Tenemos muchas ideas para decorar. Fabiana asintió, dándole una palmadita en el brazo a Darío, como si fuera el hombre más brillante del mundo. Me miró con una mezcla de pena y triunfo, la mirada de alguien que ha ganado una batalla que yo ni siquiera sabía que estábamos librando. Sentí una oleada de rabia tan caliente que me quemó la garganta. Quería gritar. Quería arrojar el plato contra la pared. Quería enumerar cada peso que había gastado en esa casa, cada factura que había pagado, cada fin de semana que había sacrificado para arreglar algo que ellos habían ignorado. Pero, ¿para qué? Sus rostros eran máscaras de resolución. La decisión estaba tomada. Yo era el sacrificio necesario para el altar del futuro de Darío. Me levanté lentamente. Mis movimientos se sentían extraños, como si estuviera viendo a otra persona. No dije nada. No valía la pena. Tomé mi bolso, mis llaves, y caminé hacia la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó mi padre, su voz finalmente mostrando un atisbo de algo, quizás sorpresa, quizás culpa. Me detuve en el umbral, sin voltear. Me voy, dije, mi voz sorprendentemente firme. Me voy mañana. Como querían. Y salí de esa casa, cerrando la puerta detrás de mí, sabiendo que no solo estaba dejando un cuarto, sino una vida entera de intentar ser suficiente para ellos. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama del cuarto de invitados, un espacio ajeno y frío que olía a ropa guardada y a olvido. A la mañana siguiente, mientras el sol se filtraba tímidamente por la ventana, empecé a empacar. No con la furia de la noche anterior, sino con una calma glacial, metódica. Cada prenda que doblaba, cada libro que metía en una caja, se sentía como un ritual, un desprendimiento. Mientras vaciaba un viejo cajón de mi escritorio, mis dedos tropezaron con una fotografía doblada y descolorida por el tiempo. La abrí. Era una foto de mi familia, tomada hacía 20 años. Yo tenía 14, con brackets y una expresión incómoda. Darío tenía 12, sonriendo con esa confianza que siempre lo caracterizó. Mis padres se veían más jóvenes, pero sus sonrisas no llegaban a sus ojos. Había una tensión en la foto, una fragilidad que en ese entonces no entendía. La imagen me transportó de vuelta a ese año. El año en que todo se rompió por primera vez. Mi padre, Lázaro, trabajaba como gerente en una fábrica textil. Era un hombre orgulloso, de los que medían su valor en su capacidad para proveer. Pero la fábrica cerró. La globalización, las importaciones baratas, las excusas eran muchas, pero el resultado era el mismo. De un día para otro, mi padre estaba en casa, en silencio, mirando la televisión sin verla. Al principio, intentó mantener las apariencias. Se levantaba temprano, se vestía como si fuera a trabajar y salía a buscar oportunidades. Pero volvía cada tarde más encorvado, más silencioso. El dinero de la liquidación se fue agotando. Empezaron las llamadas de los acreedores. Las luces de la casa parecían más tenues, las comidas más frugales. El punto de quiebre llegó una tarde de martes. Yo volvía de la secundaria y encontré la puerta principal abierta. Entré con cautela. No había nadie en la sala. Escuché un sollozo ahogado que venía de la cocina. Me asomé. Mi madre estaba sentada en el suelo, con la espalda contra el refrigerador, llorando en silencio, con las manos cubriéndose la cara. Sobre la mesa había una carta del banco. Una notificación de embargo. Íbamos a perder la casa. El miedo que sentí en ese momento fue algo físico. Un frío que me recorrió los huesos y se instaló en mi pecho. Era la primera vez que veía a mi madre, mi ancla, mi roca, completamente rota. Busqué a mi padre. Lo encontré en el pequeño patio trasero, sentado en una silla de plástico, mirando un punto fijo en la pared de ladrillos. Su rostro estaba vacío. Derrotado. En ese instante, viendo a los dos pilares de mi mundo desmoronarse, algo cambió dentro de mí.
Una niña de 14 años no debería sentir eso, pero lo sentí, una responsabilidad abrumadora. El pánico infantil se transformó en una extraña y prematura resolución. Mientras los observaba, impotente, me hice una promesa silenciosa, un juramento que sellaría mi destino durante los siguientes 20 años. Nunca más, me dije a mí misma, con la garganta apretada. No voy a permitir que volvamos a sentirnos así nunca más. Yo me encargaré. Esa noche, mientras mis padres hablaban en susurros en su habitación y Darío jugaba videojuegos ajeno a la catástrofe, yo me senté en mi escritorio. Abrí mis libros de matemáticas y física. Estudié como nunca antes. Mi camino se volvió claro, necesitaba ser la mejor, conseguir el mejor trabajo, ganar el suficiente dinero para que esa sombra de incertidumbre y miedo nunca más volviera a tocar mi hogar. Al final, mis abuelos intervinieron y lograron renegociar la deuda, salvando la casa por un pelo. Pero la cicatriz quedó en mí. Mi promesa silenciosa se convirtió en el motor de mi vida. Me gradué con honores, conseguí una beca, me convertí en arquitecta de software. Cada ascenso, cada aumento de sueldo, no era para mí. Era para construir un muro financiero alrededor de mi familia, un fuerte para protegerlos de la vulnerabilidad que tanto me había aterrorizado de niña. Doblé la fotografía y la guardé en mi bolsillo. Ahora entendía. Mi sacrificio no nacía solo del amor, sino del miedo. Un miedo antiguo que me había convertido en la guardiana eterna de una familia que, irónicamente, ahora me expulsaba del fuerte que yo misma había construido para ellos. La niña de 14 años que juró protegerlos no había previsto que, a veces, el mayor peligro no viene de fuera, sino de dentro. Seguí empacando, pero ahora con una nueva perspectiva. Ya no era solo una hija herida, era una inversionista evaluando sus activos perdidos. Cada objeto en esa casa parecía tener una etiqueta de precio invisible, una etiqueta que solo yo podía ver. Me detuve en el umbral de la sala. Ahí estaba el sofá de 3 piezas de piel sintética color chocolate. Recordé perfectamente el día que lo compré, hace 4 años. El viejo sofá de mis padres se estaba deshaciendo, los resortes se salían y crujía como un barco fantasma cada vez que alguien se sentaba. Darío se quejaba constantemente de que daba mala imagen para sus posibles socios de negocios. Un sábado, después de recibir un bono en el trabajo, fui a una tienda departamental y lo pagué de contado. 25,000 pesos. Mi madre me lo agradeció con una palmadita en el brazo. Mi padre asintió y dijo, ya hacía falta. Nadie preguntó cuánto había costado ni cómo lo había pagado. Simplemente apareció, como por arte de magia. Mi vista se desvió hacia la cocina. La puerta del refrigerador de acero inoxidable brillaba bajo la luz. Hacía apenas un año, el viejo refrigerador había muerto en plena ola de calor. Durante una semana, mi madre tuvo que hacer malabares con una hielera. Fui yo quien investigó modelos, comparó precios y coordinó la entrega de uno nuevo. 18,000 pesos. Lo pagué a meses sin intereses con mi tarjeta de crédito, una deuda que seguía pagando. Cuando lo instalaron, Darío fue el primero en llenarlo con sus cervezas artesanales. Qué bueno que ya tenemos donde enfriar las chelas, fue su único comentario. Luego miré hacia el techo. Liso, blanco, impecable. Pero no siempre fue así. Durante años, una mancha de humedad en la esquina del comedor había crecido como un mapa de un país desconocido. En temporada de lluvias, goteaba. Mi padre ponía una cubeta debajo y decía, mañana veo qué hago. El mañana nunca llegaba. Hace 3 años, harta de la cubeta y del olor a humedad, contraté a un equipo de impermeabilización. Tuvieron que levantar todo el material viejo y poner varias capas nuevas. Fue un trabajo caro y ruidoso que duró una semana. 120,000 pesos. Mientras los trabajadores sudaban en el techo, mi familia se quejaba del ruido. Caminé por el pasillo y pasé la mano por la pared. Lisa, recién pintada. El año anterior, insistí en que pintáramos la casa. El color original estaba desgastado y sucio. Yo compré la pintura, las brochas, el plástico para cubrir los muebles.
Esperaba que fuera un proyecto familiar, pero terminé pagando a un pintor para que hiciera el trabajo porque mi padre no tenía tiempo, y Darío estaba demasiado ocupado en una llamada importante. 15,000 pesos. Pero el fantasma más grande no era un objeto, sino un documento. Un papel que había cambiado nuestras vidas para siempre. Hace 5 años, la deuda renegociada de mis abuelos volvió a ser un problema. El banco amenazaba de nuevo. Mis padres estaban al borde del pánico, reviviendo la pesadilla de hacía años. Para ese entonces, yo ya tenía un buen puesto y ahorros significativos. Tomé una decisión drástica. Hablé con un abogado y, usando mis ahorros y solicitando un préstamo personal a mi nombre, liquidé el resto de la hipoteca. Un pago único y final de casi 1,500,000 pesos. Mis padres nunca supieron la cifra exacta. Les dije que había conseguido un acuerdo favorable con el banco. Estaban tan aliviados que no hicieron preguntas. Firmaron los papeles que mi abogado les presentó, creyendo que eran parte del trámite de liberación de la hipoteca. No leyeron la letra pequeña. No se dieron cuenta de que, en ese acto, para proteger el patrimonio de sus futuras malas decisiones, la propiedad de la casa había sido transferida legalmente a mi nombre. Fue mi póliza de seguro, mi forma de cumplir la promesa de aquella niña de 14 años. Sumé las cifras en mi cabeza. El sofá, el refrigerador, el techo, la pintura, la hipoteca, y eso sin contar las incontables facturas de luz, agua, gas y supermercado que había cubierto a lo largo de los años. Cientos de miles, millones de pesos silenciosos que yo había inyectado en esa casa, en sus vidas, sin pedir nada a cambio, solo buscando esa aprobación que nunca llegó. Y ahora, me pedían que me fuera a la habitación de invitados. O que me largara. Una risa amarga escapó de mis labios. No se daban cuenta. No tenían ni la más remota idea. Vivían en una casa que no era suya, mantenidos por una hija a la que consideraban un mueble más, uno que ahora estorbaba. La ironía era tan cruel, tan profunda, que casi dolía más que la traición misma. Mientras metía mis diplomas y reconocimientos en una caja, no pude evitar pensar en Darío. Mi hermano. El niño de oro. Desde que tengo memoria, él era el sol y yo era un planeta distante que giraba a su alrededor. No importaba lo que yo hiciera, mis dieces en la escuela, mis becas, mis ascensos, todo palidecía ante el más mínimo proyecto de Darío. Sus proyectos eran siempre grandiosos, siempre revolucionarios, y siempre terminaban en un fracaso espectacular. A los 25, decidió que sería el rey de los food trucks. Convenció a mis padres de que le dieran sus ahorros para comprar una camioneta vieja y equiparla. La llamó el sabor cósmico. Duró 3 meses, hasta que las multas sanitarias y su incapacidad para despertarse antes del mediodía lo llevaron a la quiebra. Mis padres dijeron, es el riesgo de ser emprendedor. Estamos orgullosos de que lo intentara. Luego vino la era de las criptomonedas. Se autoproclamó un gurú del blockchain. Hablaba con una jerga incomprensible sobre NFTs, stacking y ballenas. Fue entonces cuando me convenció de darle mis ahorros. Romina, esta es la oportunidad de nuestras vidas, me dijo con los ojos brillantes. En un año, te juro que te compro un departamento en Polanco. Le di 300,000 pesos. Una semana después, el mercado se desplomó y mi dinero se evaporó. Cuando le pedí una explicación, se encogió de hombros. Así es el juego, hermanita. El que no arriesga, no gana. Mis padres me consolaron a mí, diciéndome que el dinero iba y venía, pero que el apoyo a la familia era para siempre. Y entonces, hace 6 meses, apareció Fabiana. Darío la presentó como una exitosa inversionista y coach de mentalidad. La conocí en una de esas cenas de domingo. Llegó con un bolso de marca que parecía gritar su precio y unos tacones que resonaban en el piso de madera con una autoridad que no se había ganado. Era hermosa, de eso no había duda, con un cabello perfectamente peinado y una sonrisa que parecía ensayada frente a un espejo. Desde el primer momento, mis padres quedaron hipnotizados. Fabiana los bombardeó con halagos. Señora Silvana,
¿qué manos tiene usted para la cocina? Esto es un manjar. Señor Lázaro, Darío me ha contado tanto de su visión para los negocios, ahora entiendo de dónde la sacó. Mi padre, que no había tenido una visión de negocios en 20 años, se hinchó de orgullo. Fabiana hablaba sin parar de sus inversiones inmobiliarias en Tulum, de sus clientes millonarios, y de la importancia de vibrar en la frecuencia del dinero. Todo sonaba hueco, un guión aprendido de un video de YouTube. Mi mente de ingeniera, acostumbrada a la lógica y a los datos, detectaba inconsistencias por todas partes. Mencionó un trato de bienes raíces en Omaha, Estados Unidos. Una búsqueda rápida en mi teléfono me dijo que el mercado ahí era modesto, no lo suficiente para financiar el estilo de vida que ella ostentaba. Intenté hacerle preguntas concretas. ¿En qué zona de Tulum inviertes? ¿Qué tipo de rendimiento promedio obtienen tus clientes? Ella siempre desviaba la conversación con una sonrisa encantadora. Ay, Romina, son cosas muy técnicas y aburridas. Lo importante es la mentalidad, no los detalles. Mis padres se bebían cada palabra. Para ellos, Fabiana era la prueba viviente de que el mundo de los negocios que tanto admiraban era real, y que su hijo, su Darío, finalmente había encontrado a alguien de su nivel. Yo, en cambio, sentía una alarma sonar en mi interior. Una noche, intenté hablar con mi madre. Mamá, ¿no te parece un poco raro todo lo de Fabiana? Su estilo de vida no cuadra. Mi madre frunció el ceño, a la defensiva. No seas envidiosa, Romina. Es una mujer exitosa y está haciendo feliz a tu hermano. Deberías aprender un poco de ella en lugar de pasarte el día encerrada con esa computadora. Esa fue la última vez que intenté advertirles. Me di cuenta de que no querían ver la verdad. Preferían el brillo de una fantasía atractiva a la aburrida realidad que yo representaba. Fabiana les ofrecía un sueño, el sueño de que su hijo era un genio incomprendido a punto de triunfar. Yo, con mis logros tangibles pero silenciosos, solo les recordaba el mundo real de las facturas pagadas y los techos reparados. Ahora, mientras guardaba el último de mis premios de programación en una caja, lo entendí todo. No me estaban echando solo para darle un cuarto a Darío. Me estaban echando porque yo era el espejo en el que no querían mirarse. Y Fabiana era el filtro de Instagram que hacía que su vida pareciera mucho mejor de lo que realmente era. Terminé de empacar mi cuarto a mediodía del lunes. Las paredes se veían desnudas, marcadas por los rectángulos más claros donde antes colgaban mis cuadros y diplomas. La habitación parecía más grande y triste. Pero no había terminado. Si me iba, no me iría solo con mi ropa. Con una determinación fría, bajé a la sala. Mi madre estaba sentada en el sofá, viendo una telenovela, fingiendo que nada pasaba. No me miró cuando entré. Fui directo al centro de entretenimiento. Empecé a desconectar la televisión de pantalla plana de 55 pulgadas. Cable por cable. El decodificador, la consola de videojuegos que rara vez usaba, el sistema de sonido. ¿Qué estás haciendo?, preguntó mi madre, su voz finalmente saliendo de la burbuja de la telenovela. Empacando mis cosas, respondí sin mirarla. La televisión no es tuya, es de la casa. Me giré lentamente y la miré. No, mamá. La televisión la compré yo el año pasado para tu cumpleaños. Con mi dinero. Así que es mía. Tomé la pantalla con cuidado y la apoyé contra la pared, lista para ser cargada. Su boca se abrió y se cerró, sin emitir sonido. Parecía genuinamente sorprendida, como si la idea de que los objetos tuvieran un dueño fuera un concepto nuevo para ella. Mi siguiente objetivo fue el sofá. El sofá de piel sintética en el que ella estaba sentada. ¿Te puedes levantar, por favor? Necesito llevarme los cojines. Esta vez, sí se levantó, mirándome como si me hubiera vuelto loca. También el sofá, Romina, esto es ridículo. Yo pagué por él. ¿Y dónde voy? Voy a necesitar un lugar para sentarme. Empecé a quitar los cojines grandes y a apilarlos cerca de la puerta. Luego fui a la cocina.
Abrí los cajones y saqué el juego de cuchillos de chef que me había autorregalado en Navidad. Tomé la cafetera expreso del mostrador. Abrí el refrigerador y saqué el imán de la Torre Eiffel que había traído de mi único viaje a Europa, un viaje que pagué con el sudor de mi frente. Para ese momento, Darío había bajado, atraído por el ruido. Se quedó en la puerta de la cocina, con los brazos cruzados y una sonrisa burlona. ¿En serio, hermanita, vas a hacer un berrinche y te vas a llevar hasta los tenedores? Lo ignoré. Él nunca entendería. Para él, todo era de todos, o más bien, todo era suyo por derecho. Esto es patético, continuó, siguiendo mis movimientos. Estás haciendo una escena solo porque por una vez en la vida las cosas no se tratan de ti. Esa fue la gota que derramó el vaso. Dejé la cafetera sobre la mesa con un golpe seco y me enfrenté a él. Que no se tratan de mí, mi voz tembló, pero no de debilidad, sino de una furia contenida por años. Cuando se ha tratado algo de mí en esta casa, Darío, ¿se trató de mí cuando pagué tus deudas, o cuando reparé el techo, o cuando liquidé la hipoteca para que no terminaran en la calle? Dime. Se quedó callado, su sonrisa burlona vaciló por un segundo. Mi madre nos miraba desde la sala, con los ojos muy abiertos. Todo lo que he hecho ha sido por esta familia, continué, mi voz subiendo de volumen. Y a cambio, me tiran a un rincón como un traste viejo para hacerle espacio a tu novia, una mujer que ni siquiera conocen. Mi padre apareció en el pasillo, atraído por los gritos. Su rostro era una máscara de desaprobación. Baja la voz, Romina. Los vecinos van a escuchar, fue lo único que dijo. Que escuchen, grité. Que todo el mundo se entere de cómo tratan a la hija que les ha dado todo. Estás haciendo una tormenta en un vaso de agua, dijo mi padre, con su tono condescendiente de siempre. Es solo un cuarto. No, papá. No es solo un cuarto. Es mi dignidad. Es el respeto que nunca me han tenido. Recogí mis cosas, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Hice varios viajes al coche, cargando cajas, cojines, aparatos electrónicos. Ellos solo miraban, paralizados por mi rebelión inesperada. Darío murmuraba insultos por lo bajo. Mi madre se había vuelto a sentar, con la mirada perdida. Mi padre se quedó de pie en el umbral de la puerta principal, con los brazos cruzados, como un guardia de una prisión de la que yo estaba escapando. Cuando metí la última caja en el coche, cerré la cajuela con un portazo que resonó en la calle silenciosa. Me metí en el asiento del conductor y arranqué el motor. No miré hacia atrás. Mientras me alejaba, vi por el retrovisor la figura de mi padre, haciéndose cada vez más pequeña, hasta que desapareció. No estaba solo dejando una casa. Estaba demoliendo el papel que había interpretado durante 20 años. El papel de la hija buena, la hija responsable, la hija invisible. Y por primera vez, en medio del dolor y la rabia, sentí el vértigo de la libertad. Conduje sin rumbo por las calles de la Ciudad de México. El tráfico, que normalmente me estresaba, se sentía como un ruido de fondo lejano. Mi mente era un torbellino. Finalmente, mi teléfono sonó. Era Brisa, mi mejor amiga y colega en la oficina. Romina, ¿estás bien? No respondes mis mensajes. Su voz sonaba preocupada. Y entonces, me rompí. Las lágrimas que había contenido durante horas empezaron a brotar, calientes y amargas. Le conté todo, mi voz entrecortada por los sollozos. La cena, las palabras de mi madre, la burla de mi hermano, mi huida. Ven a mi casa, dijo Brisa, sin dudarlo un segundo. Ahora mismo. Te mando la ubicación. No acepto un no por respuesta. Media hora después, estaba en su departamento en la colonia Roma Norte. Brisa me abrió la puerta y, sin decir una palabra, me abrazó. Fue un abrazo fuerte, sólido, que me ancló a la realidad. Me ayudó a subir mis cosas, las cajas, los cojines, la televisión. Mientras acomodábamos el desorden en su sala, le conté la historia completa, incluyendo mis sospechas sobre Fabiana. Brisa me escuchó con atención,
su expresión pasando de la incredulidad a la indignación. Cuando terminé, se sirvió un vaso de agua y me pasó otro. Son unos desgraciados, dijo, su voz tranquila pero cargada de furia. Lo siento, Romy, sé que son tu familia, pero no hay otra palabra. Te han usado como un cajero automático con piernas y ahora que ya no les sirves de la misma manera, te desechan. Sus palabras, aunque duras, eran exactamente lo que necesitaba oír. La validación. La confirmación de que no estaba loca, de que mi dolor era real. ¿Y qué vas a hacer con lo de esa tipa, Fabiana?, preguntó. No lo sé, admití. Siento que algo muy malo está pasando, Brisa. Mi instinto me lo dice. Pero no tengo pruebas, solo sospechas. Brisa se quedó pensando un momento, tamborileando los dedos sobre la mesa. De repente, sus ojos se iluminaron. Espera un momento, ¿te acuerdas de Íñigo? Íñigo Vargas. Estudió contigo en la universidad. El que era un genio para los números. Claro que me acordaba de Íñigo. Éramos amigos en un par de clases de cálculo avanzado. Un chico increíblemente inteligente y un poco nerd, que siempre encontraba los errores en las ecuaciones más complejas. Sí, me acuerdo, ¿qué pasa con él? Ahora es analista de riesgos financieros para un banco importante, dijo Brisa, sacando su teléfono. Se especializa en detectar fraudes. Inversiones falsas, lavado de dinero, todo ese rollo. Lo sigo en LinkedIn. Quizás él pueda ayudarte. A ver, aquí está. Me mostró su perfil. La foto mostraba a un Íñigo muy diferente al que recordaba. El cabello más corto, un traje bien cortado, pero la misma mirada inteligente y penetrante. No sé, Brisa, no he hablado con él en años. Sería raro llamarle de la nada para pedirle que investigue a la novia de mi hermano. ¿Y qué es más raro?, replicó Brisa. Eso, o dejar que una posible estafadora desplume a tu familia mientras tú te quedas de brazos cruzados. Le importas un bledo a ellos ahora mismo, Romina, pero esa sigue siendo la casa que salvaste. Tienes derecho a proteger tu inversión. Su lógica era impecable. Tenía razón. Aunque me habían echado, una parte de mí, la protectora, la guardiana, no podía simplemente mirar hacia otro lado. Esa noche, después de que Brisa se fue a dormir, me senté en su sofá con mi laptop. Busqué a Íñigo en mis contactos y le escribí un correo. Fui directa. Le expliqué mi situación, mis sospechas sobre Fabiana, y le pregunté si, como favor personal, podía echar un vistazo a su historial profesional o a su supuesta empresa de inversiones. Adjunté los enlaces a sus perfiles de redes sociales y toda la información que había logrado recopilar. Presioné enviar, con el corazón latiendo con fuerza. Era un tiro al aire, una posibilidad remota. Pero por primera vez desde la cena del domingo, sentí que estaba recuperando un poco el control. Ya no era la víctima pasiva. Estaba empezando a mover mis propias piezas en el tablero. Pasaron 2 semanas. 2 semanas en las que construí una nueva y frágil rutina. Me despertaba en el sofá de Brisa, iba a trabajar, me sumergía en códigos y algoritmos hasta que mi cerebro quedaba exhausto, y volvía al departamento para cenar algo rápido y ver series hasta quedarme dormida. No había tenido ningún contacto con mi familia. Ni una llamada, ni un mensaje. Era como si hubiera dejado de existir para ellos, y en cierto modo, ellos para mí. El silencio era doloroso, pero también extrañamente pacífico. Una tarde, mientras estaba en una videoconferencia, mi teléfono personal vibró. Era un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo me impulsó a hacerlo. «Romina», dijo una voz masculina al otro lado. «Soy Íñigo Vargas. Recibí tu correo». Mi corazón dio un vuelco. «Íñigo. Hola. Gracias por llamar». Pensé que no. Estuve ocupado, me interrumpió, su tono era profesional, directo. Pero lo que me contaste me pareció interesante. Así que usé un par de horas libres para investigar a tu cuñada. Me senté más derecha, toda mi atención puesta en sus palabras.
No me gusta lo que encontré, Romina, continuó. Su supuesta firma de inversiones, Abundancia Infinita S.A.D.C.B., fue registrada hace apenas 8 meses. No tiene oficinas físicas, es solo una dirección fiscal en un edificio de coworking. No hay registros de empleados, ni licencias para operar como asesores financieros. Es una empresa fantasma. Sentí un escalofrío. ¿Estás seguro? Totalmente. Pero eso no es lo peor. Hice una búsqueda inversa de sus fotografías de Instagram. El yate en el que supuestamente cerró un trato millonario, en Cancún se puede rentar por horas. El penthouse con vista al mar en Tulum es un Airbnb. Todo es una fachada, Romina. Una muy bien construida, pero una fachada al fin y al cabo. Respiré hondo. Mis sospechas no eran solo paranoia. Eran reales. Hay más, dijo Íñigo, y su voz se volvió más grave. Revisando registros públicos, encontré algo que te va a preocupar. Hace 3 semanas, se solicitó una evaluación comercial de la propiedad de tus padres en Coyoacán. ¿Una evaluación? ¿Para qué? Normalmente, se hace cuando vas a vender la propiedad o cuando la vas a usar como garantía para un préstamo importante. Un préstamo hipotecario, por ejemplo. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar en mi mente, formando una imagen aterradora. Fabiana no solo les estaba vendiendo sueños. Estaba a punto de robarles el techo. Gracias, Íñigo, dije, mi voz apenas un susurro. De verdad, no sabes cuánto te lo agradezco. Cuídate, Romina. Y ten cuidado con esa mujer. La gente así es peligrosa. Colgué el teléfono, mis manos temblaban. Tenía que advertirles. A pesar de todo, a pesar del dolor y la humillación, no podía permitir que perdieran la casa. Marqué el número de mi madre. Contestó al tercer tono. Bueno. Su voz sonaba distante, fría. Mamá, soy yo, Romina. Necesito hablar contigo. Es urgente. Estoy ocupada, respondió cortante. Por favor, solo escúchame. Se trata de Fabiana. Y de la casa. Le conté todo lo que Íñigo había descubierto. La empresa fantasma, la fachada de su vida de lujos, y lo más importante, la evaluación de la propiedad. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Por un momento, pensé que la había hecho dudar. Pero su respuesta me heló la sangre. Ya veo, dijo, su tono cargado de un desprecio que nunca antes había escuchado. Así que esto es lo que estás haciendo ahora. Intentando sabotear a tu hermano. No puedes soportar verlo feliz, ¿verdad? Siempre has sido así, envidiosa. No es envidia, mamá, es la verdad, esa mujer es una estafadora y los va a dejar en la calle. Basta, gritó. Tu hermano está a punto de cerrar el negocio de su vida gracias a Fabiana, una oportunidad que cambiará nuestro futuro, y tú solo llamas para meter cizaña, no vuelvas a llamarme con tus mentiras. Y me colgó. Me quedé mirando el teléfono, el pitido de la línea muerta resonando en mi oído. Había hecho un último intento. Les había ofrecido la verdad, y la habían rechazado por una mentira más bonita. Había intentado salvarlos, y me habían acusado de ser la villana. En ese momento, algo dentro de mí se rindió. La guardiana, la protectora, la niña de 14 años que juró mantenerlos a salvo, finalmente bajó los brazos. Se sentó en el suelo, exhausta, y aceptó la derrota. Ya no era mi lucha. Habían elegido su camino. Ahora, solo me quedaba esperar y ver cómo se estrellaban. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. El mes que siguió a esa llamada fue uno de los más extraños de mi vida. Por un lado, estaba la rabia sorda y la tristeza por el rechazo de mi madre. Por otro, una creciente sensación de paz.
La carga que había llevado sobre mis hombros durante 20 años había desaparecido. Ya no revisaba la cuenta del banco pensando en la próxima emergencia familiar. Ya no sentía culpa por comprarme un vestido nuevo o salir a cenar con Brisa. Estaba empezando a vivir para mí, y aunque el proceso era doloroso, también era liberador. Brisa fue mi salvación. Lo intentaste, Romy, me decía cada vez que me veía con la mirada perdida. Hiciste más de lo que nadie hubiera esperado. Ahora te toca a ti. Seguí con mi vida. Me enfoqué en el trabajo, empecé a ir a clases de yoga, exploré nuevos cafés en la ciudad. La herida seguía ahí, pero estaba empezando a cicatrizar. Había aceptado que había una alta probabilidad de que mi familia perdiera la casa, y me preparé mentalmente para esa noticia. Sabía que, cuando sucediera, intentarían contactarme, culparme, pedirme que los salvara. Y por primera vez en mi vida, estaba lista para decir que no. La llamada llegó un martes por la noche. Había pasado exactamente 1 mes y 2 días desde la cena del ultimátum. Estaba en el departamento de Brisa, acabando de cenar, cuando mi teléfono empezó a sonar. En la pantalla, el nombre de mi madre. Mi primer instinto fue ignorar la llamada. Dejar que sonara hasta que se callara. Pero la curiosidad, una curiosidad casi morbosa, me pudo. Quería saber. Quería escuchar el sonido de su castillo de naipes derrumbándose. Deslicé el dedo por la pantalla y me llevé el teléfono a la oreja. Hola, dije, mi voz deliberadamente neutral. Romina, hija, gracias a Dios que contestas. La voz de mi madre era un hilo agudo de pánico. Estaba hiperventilando. Nunca la había escuchado así, ni siquiera en los peores momentos de nuestra crisis económica de antaño. ¿Qué pasa, mamá? Es Fabiana, y el dinero. Oh, Dios mío, Romina. De fondo, escuché un ruido sordo, como algo golpeando una pared. Y luego, un grito. Un grito desgarrador, animal, lleno de incredulidad y desesperación. Era la voz de mi hermano. Ella miente, gritó Darío, su voz quebrándose en un sollozo. Mamá, dime que miente, dime que es una maldita mentira. Mi sangre se heló. Estaba sucediendo. El castillo se estaba viniendo abajo. Mamá, cálmate, dije, mi propia voz sonando extrañamente serena en medio del caos. Explícame qué pasó. Vinieron, balbuceó. Unos hombres, de un banco. Dicen que no hemos pagado la primera mensualidad de un préstamo de 2 millones de pesos, nos dieron una notificación de embargo. 2 millones. La cifra me golpeó. Era más de lo que había imaginado. ¿Y Fabiana?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. No está, lloró mi madre. Se fue ayer. Dijo que iba a una conferencia a Monterrey. Su teléfono está apagado, no la encontramos por ningún lado, se llevó todo el dinero, Romina, todo. Escuché otro grito de Darío, esta vez más cerca del teléfono. No es posible, ella me ama, íbamos a ser ricos, esto tiene que ser un error, una mentira de los bancos. Me quedé en silencio, escuchando la sinfonía de su destrucción. El pánico de mi madre, la negación infantil de mi hermano. No sentí satisfacción. No sentí alegría. Solo un vacío inmenso y frío. Sentí lástima por ellos, pero era una lástima distante, como la que se siente por extraños en las noticias. Romina, por favor, suplicó mi madre, su voz volviéndose un ruego desesperado. Tienes que ayudarnos. Eres la única que puede. Tienes que venir. Tienes que arreglar esto. Arreglar esto. La frase de siempre. La frase que había definido mi existencia en esa familia. Romina, la que arregla las cosas. La que paga las cuentas. La que soluciona los problemas que otros crean. Respiré hondo. Voy para allá, dije. Necesito ver los papeles. Colgué. Brisa me estaba mirando desde el otro lado de la sala, con los ojos llenos de preguntas.
Sucedió, fue todo lo que dije. Me puse mi chaqueta y busqué las llaves del coche. No iba para salvarlos. No iba para ser su heroína una vez más. Iba como la dueña de la propiedad, a evaluar los daños causados por sus inquilinos irresponsables. Iba a poner punto final a esta historia, bajo mis propios términos. El trayecto de la Roma a Coyoacán se sintió eterno. Las luces de la ciudad se difuminaban a través del parabrisas, pero yo solo veía la escena que me esperaba. Cuando llegué, la puerta de la casa estaba entreabierta. Entré en la misma sala de la que me había llevado mis cosas un mes atrás. El aire estaba cargado de desesperación. La escena era desoladora. Mi madre estaba sentada en el suelo, porque ya no había sofá, meciéndose hacia adelante y hacia atrás, con la mirada perdida. Mi padre estaba de pie junto a la ventana, dándole la espalda a la habitación, una estatua de hombros caídos. ¿Y Darío? Darío estaba arrodillado en medio de la sala, con la cabeza entre las manos, rodeado de papeles esparcidos por el suelo. Parecía un niño que acababa de romper el jarrón más caro de la casa. Nadie pareció notar mi llegada al principio. Caminé lentamente hacia el centro de la habitación, mis tacones haciendo un ruido seco sobre la madera. Darío levantó la vista. Sus ojos estaban rojos e hinchados. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por un pánico puro y desnudo. Romina, susurró, como si viera un fantasma. Mi padre se giró. Su rostro había envejecido 10 años en un mes. Tenía ojeras profundas y la piel pálida y flácida. Llegaste, dijo, su voz ronca. No respondí. Me agaché y recogí uno de los papeles del suelo. Era la notificación del banco. Letras grandes y rojas anunciaban el inicio de un proceso de ejecución hipotecaria por falta de pago de un crédito de 2 millones de pesos MXN. A un lado, había una copia del contrato del préstamo. Lo examiné. La firma de mi padre estaba ahí, temblorosa pero reconocible. Y junto a ella, una firma elegante y segura, Fabiana. El colateral, la casa. Nuestra casa. Nos engañó, dijo mi padre, su voz apenas audible. Dijo que era un trámite para formalizar la inversión. Que el dinero se duplicaría en 6 meses. Que no teníamos que preocuparnos por los pagos, que todo se cubriría con las ganancias. Y le creyeron, afirmé, no como pregunta, sino como una declaración. Era tan convincente, sollozó mi madre desde el suelo. Parecía tan profesional. Darío se puso de pie, tambaleándose. Se acercó a mí, su rostro contraído por la súplica. Romina, por favor. Tienes que ayudarnos. Habla con el banco. Paga la primera mensualidad. Lo que sea. No podemos perder la casa. Es todo lo que tenemos. Me miró con una desesperación que nunca había visto en él. Esperaba que yo, la eterna solucionadora, sacara mi varita mágica y lo arreglara todo. Tú tienes dinero, continuó, su voz volviéndose más exigente. Siempre lo has tenido. Para ti esto no es nada, puedes arreglarlo. Dejé los papeles sobre la mesa del comedor. Los alicé con la mano. Respiré hondo, sintiendo el peso de 20 años de resentimiento concentrarse en ese único momento. Los miré a los tres. A la madre que me había desechado, al padre que lo había permitido, al hermano que se había burlado. Tienen razón, dije, mi voz tranquila, cortante como un cristal. Esto se tiene que arreglar. Un atisbo de alivio cruzó el rostro de Darío. Mi madre levantó la vista con una chispa de esperanza. Pero hay un problema fundamental en todo esto, continué, mirándolos fijamente a cada uno. Un pequeño detalle que Fabiana, en su prisa por estafarlos, pasó por alto. Y que ustedes, en su ceguera, nunca se molestaron en saber. Abrí mi bolso. Saqué una carpeta de plástico. De dentro, deslicé un documento y lo puse sobre la mesa, encima del contrato del préstamo. Era el título de propiedad de la casa. El problema, dije, mi voz resonando en el silencio repentino de la habitación,
es que mi padre no tenía ningún derecho a hipotecar esta casa. Se inclinaron para ver el documento. El silencio se hizo más profundo, casi doloroso. Pude ver el momento exacto en que sus cerebros procesaron la información. El momento en que sus ojos encontraron mi nombre, impreso en negritas, bajo el título de propietario. El préstamo que firmaron es fraudulento, expliqué, deletreando cada palabra como si hablara con niños. Porque ustedes intentaron vender algo que no era suyo. Esta casa no es suya. Es mía. El color desapareció del rostro de mi padre. Se agarró al respaldo de una silla para no caer. Mi madre ahogó un grito, llevándose una mano a la boca. Darío me miraba, su mandíbula completamente desencajada, sus ojos pasando del título de propiedad a mi cara, una y otra vez, incapaz de comprender la magnitud de lo que estaba viendo. El préstamo no es mi problema, concluí, mi voz fría como el acero. Es el suyo. Pero la casa es mi problema. Y voy a proteger mi inversión. El silencio que siguió a mi revelación fue lo más pesado que he experimentado en mi vida. Era un silencio lleno de shock, de negación, de la reconfiguración violenta de una realidad que ellos daban por sentada. El poder en esa habitación había cambiado de manos de una forma tan absoluta y brutal que era casi palpable. Fue mi madre la primera en hablar, su voz un murmullo tembloroso. No, no puede ser. ¿Cuándo? Hace 5 años, respondí sin emoción. Cuando liquidé la hipoteca para que el banco no los echara a la calle. Fue mi condición para salvarlos. Una condición que nunca leyeron. Nos engañaste, espetó Darío, la incredulidad convirtiéndose en rabia. Nos mentiste, nos robaste nuestra casa. Una risa seca y sin alegría escapó de mis labios. ¿Robarles? ¿Se puede robar algo que ya has pagado 2 veces? Yo no les robé nada, Darío. Yo salvé esto. Y ahora, lo voy a proteger de ustedes. Mi padre finalmente se derrumbó en una silla. ¿Qué vas a hacer?, preguntó, su voz la de un hombre completamente vencido. ¿Nos vas a echar? Los miré, a los 3 rostros descompuestos por el pánico. La parte de mí que había sido programada para cuidarlos sintió una punzada de culpa. Pero la nueva Romina, la que había nacido de la traición de esa noche de domingo, la silenció. No, dije, y vi un destello de alivio en sus ojos antes de continuar. No los voy a echar a la calle. No soy como ustedes. Me acerqué a la mesa y tomé el control. Esto es lo que va a pasar. Mañana a primera hora, iremos a la fiscalía a levantar una denuncia por fraude contra Fabiana. Los 3. Van a cooperar con la policía en todo lo que les pidan. Entregarán mensajes, correos, todo. Pero, ella podría, empezó a decir Darío, asustado. Ella ya les hizo lo peor que podía hacerles, lo corté. Ahora es tiempo de que enfrente las consecuencias. Segundo, Darío, tienes 30 días para encontrar un trabajo. Un trabajo de verdad, con un sueldo, con un horario. No me importa si es en un centro de atención telefónica o sirviendo mesas. Se acabó la farsa del emprendedor. Vas a empezar a contribuir. Darío me miró con odio, pero no dijo nada. Sabía que no tenía opción. Tercero, y más importante, continué, mirándolos a los 3. A partir de hoy, ustedes vivirán en mi casa. Y como mis inquilinos, pagarán una renta. Será una cantidad simbólica, para cubrir los gastos de agua, luz y predial. Se acabaron los subsidios. Se acabaron los rescates. No volveré a darles ni un solo peso. Les di la espalda y caminé hacia la puerta. Ese es el trato. O lo toman, o la puerta está abierta, tal como me la ofrecieron a mí. Tienen hasta mañana para decidir. Y me fui. 6 meses después, la vida era muy diferente. Me mudé a mi propio departamento en la colonia Polanco, un lugar luminoso con una vista increíble de la ciudad. Lo decoré a mi gusto, con muebles modernos y arte que me hacía feliz. Fui ascendida a jefa de proyecto en mi trabajo, un puesto que había anhelado durante años.
A Fabiana la atraparon en un hotel de lujo en Cancún, intentando estafar a un nuevo grupo de inversionistas. El proceso legal estaba en curso, pero gracias a la denuncia de mis padres y el testimonio de otras víctimas que Íñigo ayudó a encontrar, era casi seguro que pasaría un largo tiempo en la cárcel. Mi familia aceptó mis condiciones. Siguen viviendo en la casa de Coyoacán. Darío consiguió un trabajo como gerente en una tienda de conveniencia. Odia cada minuto, pero paga su parte de la renta. La relación con ellos es funcional. Hablamos por teléfono una vez a la semana, conversaciones cortas y superficiales sobre el clima y la salud. No hay calidez, no hay cercanía. El respeto que ahora me tienen no nace del amor, sino del miedo y la dependencia. No es lo que siempre quise, pero es lo que tengo. A veces, por la noche, me pregunto si hice lo correcto. Si la justicia fría que impartí fue la única opción. Pero entonces recuerdo la mirada de mi madre esa noche, la sonrisa de mi hermano. Y me doy cuenta de que no me quitaron solo un cuarto. Me quitaron la ilusión de que el amor incondicional existía. A cambio, sin saberlo, me dieron el regalo más grande de todos, a mí misma. Aprendí que establecer límites no es un acto de crueldad, sino el acto de amor propio más fundamental. Que a veces, para salvarte, tienes que estar dispuesto a quemar los puentes que te llevan de vuelta a quien solías ser. Ahora quiero preguntarte a ti que has escuchado mi historia hasta el final. ¿Alguna vez has tenido que poner un límite drástico con tu familia? ¿Cuál fue el punto de quiebre que te hizo decir, basta ya? Cuéntame tu historia en los comentarios. Hablemos de lo que significa defender nuestro propio valor, incluso cuando duele.